Muy bien, buenas tardes, alumnos del curso de Análisis Estructural 2. Les habla el ingeniero William Delgado Salazar. Vamos a reiniciar nuestras clases, esta vez en forma virtual, por motivos que ya todos conocemos. En la primera parte del curso hemos hecho un repaso de Análisis Estructural 1. Hemos utilizado el método de fuerzas para resolver armaduras, vigas y pórticos planos, todos con un grado de hiperestaticidad. Para terminar esta parte del curso, vamos a ver un sistema que tenga 2 grados de hiperestaticidad. Bueno, la parte teórica de este tema la hemos realizado ya. Todos los ajustes que vayamos a hacer los vamos a hacer con un ejemplo práctico. Muy bien, entonces necesito que este ejemplo práctico sirva para que ustedes puedan tomar nota, que lo transcriban en el cuaderno como si fuese una clase presencial. ¿Listo? Posteriormente habrá un espacio para vuestras opiniones y aclaración de dudas respectivas. Muy bien, entonces sin mayor preámbulo, resolvamos un problema. Y el problema dice lo siguiente, dice hallar las reacciones del siguiente sistema hiperestático. Como podemos ver, aquí tenemos una viga y esta viga tiene 4 apoyos. Significa que tenemos 4 reacciones. Como en una viga contamos con 2 ecuaciones de estática, 4 reacciones menos 2 ecuaciones, tenemos 2 grados de hiperestaticidad. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos un sistema con 2 grados de hiperestaticidad? Bien, entonces, resumiendo lo que hemos dicho, tenemos 4 reacciones menos 2 ecuaciones disponibles, tenemos 2 grados de hiperestaticidad. Significa que para resolver este problema voy a necesitar 2 ecuaciones simultáneas porque voy a tener 2 incógnitas. Como hemos hecho en problemas anteriores, lo que tenemos que hacer es convertir este sistema a un sistema isostático. ¿Cómo puedo convertir esto a un sistema isostático? Puedo liberar 2 apoyos, cualquiera. Puedo liberar, por ejemplo, B y C, o puedo liberar B y D, o puedo liberar A y C, o A y D. Cualquiera de los dos o cualquiera de las opciones antes descrita es válida. Para este caso vamos a liberar los apoyos B y C y vamos a convertir esto en un sistema isostático. Muy bien, entonces si retiramos los apoyos B y C, vamos a tener un sistema isostático como este, que tiene apoyo solo en A y D y tiene las cargas iniciales, las cargas originales que tiene el sistema, ¿no? Todas las fuerzas externas. Y para que podamos lograr el caso hiperestático, tengo que superponer este caso 1, que es isostático, con 2 casos más. El caso 2 y el caso 3. En el caso 2 vamos a tener el mismo sistema, pero donde aplicamos la reacción R sub C.
por tema de no tener conflicto con los signos, vamos a aplicar las reacciones siempre positivas. Entonces, positivo para nosotros es hacia arriba. Entonces vamos a aplicar la reacción C en el punto C hacia arriba. En el tercer modelo vamos a aplicar la reacción B, igual en el lugar donde corresponde el apoyo B. Entonces podemos decir de que el sistema hiperestático es igual a la superposición de el sistema 1 más el sistema 2 más el sistema 3. El problema es que no conocemos la reacción C y tampoco conocemos la reacción B. Si hacemos compatibilidad en los nudos, vamos a tener lo siguiente. En el nudo B, por ejemplo, en el sistema 1 se va a producir un desplazamiento delta B, en este caso para abajo. Y se va a producir también un desplazamiento delta C, también para abajo. En el sistema 2, debido a esta reacción R sub C, se van a producir también dos desplazamientos. Un desplazamiento que le vamos a llamar delta prima BC, que significa desplazamiento en el nudo B debido a una carga aplicada en el punto C. Y un desplazamiento delta prima CC, que quiere decir desplazamiento en C debido a una carga aplicada en C, delta prima CC. En el caso 3 o en el modelo 3 se van a producir también dos desplazamientos. Si la reacción RB está ubicada acá, aquí se va a producir un desplazamiento delta prima BB, que quiere decir desplazamiento en el nudo B debido a una carga ubicada en el punto B. Delta prima CB, que quiere decir desplazamiento en C debido a una carga ubicada en B. Entonces, por la ecuación de compatibilidad va a nacer de esta igualdad. Delta B más delta prima BC más delta prima BB tiene que ser igual a 0, porque sabemos que en este nudo no hay desplazamiento. Entonces estamos compatibilizando los desplazamientos. Esto sería, o esta primera ecuación sería la ecuación de compatibilidad para el nudo B. Para el nudo C, del mismo modo, delta C más delta prima CC más delta prima CB es igual a 0. Y eso nos daría nuestra segunda ecuación de compatibilidad, que sería esta. Muy bien. Nosotros no conocemos las reacciones C y reacciones B, pero no conocemos las reacciones C y B, pero podemos aplicar el principio del trabajo virtual para determinar desplazamientos proporcionales a estas reacciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces siguiendo este modelo, vamos a aplicar un modelo proporcional en el cual vamos a cambiar la reacción C por una fuerza unitaria en la misma posición, en el mismo sentido. Y vamos a entender de que esta fuerza unitaria va a generar dos desplazamientos. Un desplazamiento FBC, que significa desplazamiento debido a una desplazamiento en el nudo B debido a una carga unitaria
ubicada en C, y un FCC, que significa desplazamiento en el punto C debido a una carga unitaria ubicada en C. Para el tercer modelo podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a cambiar la carga RB por una carga unitaria y vamos a tener dos desplazamientos. Un desplazamiento FBB, que significa desplazamiento en B debido a una carga unitaria colocada en B. Y un FCB, que significa desplazamiento en C debido a una carga unitaria ubicada en B. ¿Listo? Y por proporcionalidad vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a comparar este modelo de acá con este modelo de acá. Y vamos a decir delta prima BC es a la reacción RC, como FBC es a esta carga, que es 1. Y ahí tenemos esta ecuación. Del mismo modo, delta prima CC es a RC, como FCC es a 1. Y tenemos esa segunda proporción. Para el tercer caso podemos hacer lo mismo. Delta prima BB es a RB, como FBB es a 1. Y tenemos esta tercera proporción. Y una última, delta prima CB es a RB, como FCB es a 1. Y tenemos una cuarta relación. Entonces, si tenemos las dos ecuaciones de proporcionalidad, las dos ecuaciones de compatibilidad que hemos visto arriba, podemos hacer algunos reemplazos. Por ejemplo, delta prima BC es igual a FBC por RC. Entonces, si reemplazo el valor de delta prima BC aquí, voy a tener esta equivalencia, ¿no? Del mismo modo, delta prima BB vendría a ser FBB por RB. FBB por RB. Entonces obtenemos otra ecuación de compatibilidad. Para la segunda ecuación podemos hacer lo mismo. En vez de delta prima CC, vamos a colocar FCC por RC. FCC por RC. Y en vez de delta prima CB, vamos a colocar FCB por RB. FCB por RB. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones simultáneas se puede editar. Dos ecuaciones simultáneas que nos pueden ayudar a resolver las reacciones. A ver, delta B y delta C yo las puedo calcular porque son desplazamientos de un sistema isostático por los métodos que ya antes hemos utilizado. Vamos a utilizar el método del trabajo virtual. FBC, FBB, FCC y FCB también los podemos calcular porque son desplazamientos de un sistema o de dos sistemas isostáticos también. Entonces, aplicando el método del trabajo virtual, los podemos obtener. Entonces, acá las incógnitas son RC y RB. Entonces, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones y el problema está resuelto. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es calcular estos desplazamientos. Delta B, delta C, FBC, FBB, FCC y FCB.
como nos vamos a dar cuenta más adelante, FBC y FCB y FCB son iguales. Son iguales y vamos a ver por qué. Para calcular los mencionados desplazamientos, vamos a aplicar el método del trabajo virtual, que ya hemos aplicado varias veces en clases. Entonces tenemos el sistema 1, que es un sistema isostático, donde tenemos todas las fuerzas externas. Y nos damos cuenta de que en este sistema tengo que analizar 3 tramos por separado. Un tramo 1 de A a B, un tramo 2 de B a C y un tramo 3 de C a D, para los cuales tengo que escribir las ecuaciones de momento correspondientes. Muy bien, tomando en nuestro como positivo este sistema que hemos estado adoptando de acuerdo a la ley de la mano derecha, podemos obtener las ecuaciones de momento, M mayúscula. Por ejemplo, M1 sería simplemente el valor de esta reacción. A ver, este es un sistema isostático. Si nosotros momentamos estas cargas con respecto al punto A, convenientemente vamos a obtener esta reacción. Y si momentamos con respecto al punto D, podemos obtener la otra reacción. Ya no vamos a entrar en tema de reacciones, porque eso se supone que a estas alturas del curso es bien conocido, ¿no? Entonces, en todo caso, las reacciones de este sistema isostático son 7.5 toneladas en A y 15 toneladas en D. Entonces, M1 será, si momentamos con respecto a un punto puesto por acá, tenemos un momento negativo, ¿cierto? Que va a valer 7.5 menos 7.5 por la distancia X. M2 para el segundo tramo sería parecido. Un momento, esta fuerza de 7.5 genera un momento negativo, sería menos 7.5, y su brazo sería 4 más X. La fuerza distribuida, si momentamos la parte izquierda con respecto a este punto, la fuerza distribuida sería 3X y su brazo X medios. Haría un momento positivo. Bueno, eso lo podemos escribir como menos 7.5 por X más 4 más 3X cuadrado sobre 2. Para el tramo 3, haciendo un análisis similar, el momento 3 sería 7.5 negativo por este brazo, y este brazo sería 4 más 5, 9 más X. Luego tendríamos el efecto de la fuerza distribuida rectangular, que sería 3 por 5, la resultante de esta fuerza actual medio. Entonces el brazo sería 2.5, la mitad de 5, más X. Entonces esa fuerza genera un momento positivo de 3 por 5 y su brazo X más 2.5. La fuerza triangular. Bueno, si decimos que W es la fuerza distribuida a la altura de X, estamos momentando con respecto a este punto,
la fuerza sería X W sobre 2, el área de este triángulo. XW sobre 2. Y su brazo sería X tercios, porque la resultante de esta fuerza cae a 1/3 de este lado y a 2/3 de este lado. Podemos hacer una relación de triángulos y decir 5, la altura es a la base 3, como la altura W es a la base X. De esta forma, W valdría 5/3 de X. Si reemplazamos 5/3 de X como W, tendríamos 5/3 de haber X, 2X, acá hay un X, 2X, el X que viene de acá, X al cubo sobre 2 por 3, 6. Entonces esta ecuación la podríamos simplificar un poco escribiéndola así. Menos 7.5 por X más 9, más 15 por X más 2.5, más 5/3 X al cubo sobre 6. Y tenemos ya entonces los tres momentos, M1, M2 y M3 para los tramos 1, 2 y 3 correspondientes. Para el caso 2, donde aplicamos una fuerza unitaria en el punto C, vamos a tener dos reacciones. Una en el punto A, una reacción de 0.25 toneladas para abajo, en el punto B de 0.75 toneladas para abajo. Bueno, ya las reacciones, ya no voy a entrar en el detalle de cómo se calculan las reacciones. Entonces, para el tramo 1, si momentamos con respecto a este punto, vamos a tener un momento positivo de 0.25 X. Para el tramo 2, en forma análoga, tenemos un momento positivo de 0.25 por todo este brazo, que sería 4 más X. Y para el tramo 3, en forma análoga, tendríamos un momento igual, positivo, estamos momentando con respecto a este punto, de 0.25 por todo este brazo, que sería 4 más 5, 9, más X. 0.25 por X más 9. Esta fuerza unitaria para arriba generaría un momento negativo, sería menos 1 por X. Entonces tenemos ya los momentos M1, M2 y M3 para el caso 2. Para el caso 3, o modelo 3, donde tenemos una fuerza unitaria en el punto B, bueno, ya no puedo utilizar M, utilicé M mayúscula para el caso principal, utilicé M minúscula para el caso 2. Para el caso 3 voy a utilizar N, aclarando que me estoy refiriendo a los momentos. Entonces, para el tramo 1, tengo un momento igual, un momento con respecto a este punto, esta reacción de 0.6667 generaría un momento positivo de 0.6667 por X. Bueno, ojo, las reacciones
de este sistema son 0.6667 en A y 0.3333 en D. Para el tramo 2 tendría un momento N2 de 0.6667 por un brazo que va desde acá hasta acá, y ese brazo sería 4 más X. Esta fuerza unitaria generaría un momento negativo de 1 por su brazo X. Aquí tenemos entonces N2. Para el tramo 3, del mismo modo, esta reacción 0.6667 genera un momento positivo con respecto a este punto de 0.6667 por este brazo, que sería 4 más 5, 9 más X. Y la fuerza unitaria generaría un momento negativo de 1 por este brazo, que sería 5 más X. Muy bien, entonces tengo ya los momentos para los tres modelos. Para el modelo 1, el principal, el que cuenta con las cargas externas, y los modelos 2 y 3, que son generados por o que tienen que ver con las cargas virtuales unitarias. Recurriendo a la resistencia de materiales, en clases anteriores hemos visto que para determinar el desplazamiento con el método del trabajo virtual, lo que tenemos que hacer es integrar la función m mayúscula, que es la función que tiene que ver con el sistema original liberado, m minúscula, que es la función que tiene que ver con el sistema donde se ha aplicado la carga virtual sobre módulo de elasticidad y momento de inercia, diferencial de X. Aplicado eso a este caso, tendríamos la siguiente ecuación. A ver, vamos a calcular delta B. Entonces, acá mucha atención. Si voy a calcular delta B, voy a ir hasta arriba. Delta B. Para calcular el desplazamiento delta B, yo necesito aplicar una carga unitaria en B. ¿Estamos? Entonces, el momento M mayúscula va a salir de este sistema y el momento M minúscula va a salir de este sistema, del tercero. En este caso, al primer sistema le hemos denominado M mayúscula, al segundo le hemos denominado M minúscula y al tercero N. Otra vez, como yo quiero calcular el desplazamiento en B, necesito colocar la carga unitaria en el punto B. Entonces los momentos M minúscula que voy a usar son estos de acá. Entonces empiezo a armar la ecuación. M mayúscula 0.75x menos 7.5x. M minúscula sería 0.667x sobre EI. Y x1 varía de 0 a 4. Estamos ahí. Para el segundo tramo, que varía de 0 a 5, ¿no? O de 0 a 5, necesito M2, que es menos 7.5 por x más 4 más 3x cuadrado sobre 2, que es lo que tenemos aquí, por el M minúscula, que sería este, menos 0.6667 por x más 4 menos x.
diferencial de x. Para el tercer tramo, necesito utilizar M3, y M3 es menos 7.5 por x más 9 más 15 por x más 2.5 más 5 tercios x cubo sobre 6, que es lo que tenemos aquí, por el m minúscula correspondiente, que sería este, ¿no? Hemos utilizado n para no confundir con este sistema donde hemos utilizado m, ¿no? Acá, entonces 0.667 por x más 9 menos x más 5, tenemos esto. Si hacemos las integrales, recuerden que para esto necesitamos utilizar calculadoras potentes o algún programa que resuelva las integrales. Vamos a tener el siguiente resultado, ¿no? El del primer tramo menos 106.69, del segundo tramo menos 332.33 y del tercer tramo menos 32.83. Entonces delta B nos sale menos 471.83 sobre EI, ¿está bien? Sobre EI. Muy bien, entonces ya hemos obtenido delta B. Del mismo modo, puedo obtener delta C, con la aclaración de que para obtener delta C debo analizar lo siguiente. Como lo que quiero obtener es delta C, la función m mayúscula va a salir de este sistema y la función m minúscula va a salir del segundo sistema, porque es aquí donde yo estoy aplicando la carga unitaria. Bueno, en realidad aquí, ¿no? Voy a aplicar la carga unitaria aquí en el punto C. Entonces voy a utilizar m mayúscula y m minúscula. M mayúscula y m minúscula. Eso me va a dar delta C. Muy bien, entonces delta C sería m mayúscula menos 7.5x, m minúscula 0.25x. Eso varía de 0 a 4 para el primer tramo. Para el segundo tramo, bueno, la m mayúscula es la misma función, lo que varía es m minúscula. Y ahí estoy usando 0.25 por x más 4. Para el tercer tramo, m mayúscula es la misma función y m minúscula estoy utilizando esta ecuación, 0.25 x más 9 por menos x, ¿no? Menos x. Y así obtengo delta C. Realizando los cálculos, tenemos que delta C vale menos 408.36 sobre EI. Ya tengo dos desplazamientos. Ahora lo que tengo que hacer, bueno, me faltan 4 desplazamientos por calcular. Bien, ahora vamos a calcular FBB. Para calcular FBB, lo que tengo que utilizar es, a ver, lo pongo así, FBB corresponde a delta prima BB, ¿cierto? Tengo que utilizar el 1, 2, 3, el tercer sistema, ¿no? Porque voy a calcular un desplazamiento en el punto B, para eso he aplicado una carga unitaria en el punto B. Y el tercer sistema es al que le hemos denominado N.
si queremos entender esta ecuación, en M mayúscula sería n y M minúscula también sería n. Creo que esto ya lo hemos explicado en clases, ¿no? ¿Por qué? Porque la función mayúscula es exactamente esta de acá, porque este es el sistema que estoy analizando, y la función minúscula es donde yo aplico la carga unitaria, que es exactamente el mismo sistema, ¿no? Entonces sería n al cuadrado. Entonces, FBB, voy a utilizar los valores de n, y tengo 0.6667x al cuadrado, porque es n por n, ¿no? Para el segundo tramo, 0.6667x más 4 menos x al cuadrado también. Y para el tercer tramo, 0.6667x más 9 menos x más 5 al cuadrado también. Realizando los cálculos, obtenemos 28.450 sobre EI como valor de FBB. Tal vez valga la pena agrandar un poco. ¿Listo? Para FCC, voy a utilizar ¿qué función? A ver, como quiero calcular FCC, entonces tengo que utilizar la primera, la segunda, el segundo modelo. ¿Estamos? Y al segundo modelo le hemos llamado M minúscula. Entonces la función M mayúscula va a ser esta, y la función M minúscula también va a ser esta. Entonces va a ser FCC, entonces va a ser, a ver, 0.25x acá, al cuadrado, 0.25 por x más 4 al cuadrado, y 0.25 por x más 9 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces en esta función hemos utilizado M minúscula al cuadrado. Haciendo los cálculos, FCC sale 20.250 sobre EI. Ya tengo 4 desplazamientos. Me falta solamente, a ver, si regresamos a nuestra ecuación de compatibilidad, que está por acá, ¿qué tengo? Ya tengo delta B, tengo delta C, tengo FBB, tengo FCC. Solamente falta FBC y FCB, que hemos dicho que son iguales. ¿Listo? Entonces, para calcular FBB y FBC, lo que tengo que hacer es combinar las funciones minúsculas. Combinamos entonces las funciones minúsculas. Tendríamos M y N. A ver, M y N. Entonces vamos a combinar 0.25x por 0.6667x. Aquí está. FSB es igual a FBC. ¿En qué variaría? Variaría que 25x vendría acá y 67x vendría al otro lado. El orden de los factores no altera el resultado, así que FCB es igual a FBC, ¿no? Para el segundo tramo, que va de 0 a 5, igual M por N, ¿no? Tendríamos 0.25 por x más 4 por 0.6667 por x más 4 menos x. Es lo que tenemos acá. Y para el tercer tramo,
igual 0.25x más 9 menos x por 0.667 por x más 9 menos x más 5. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Listo? Realizando los cálculos, FCB vale 19.836 sobre EI. Entonces, retomando las ecuaciones de compatibilidad que hemos usado, vamos a reemplazar los valores. Delta B es menos 314.71, delta C es menos 211.17. No, acá hay que corregir, menos 408.36. Menos 300. A ver, así va esto. Menos 471.83 es delta B, delta C es menos 408, FBC es 19.836, es igual a FCB, FBB es 28.45 y FCC es 20.250. Estamos 460. Entonces tenemos dos ecuaciones simultáneas, las podemos resolver en la calculadora. Entonces, resolviendo estas ecuaciones simultáneas tenemos los valores de RB y RC. Entonces, resolviendo estas ecuaciones simultáneas tenemos RC, sale 12.366 y RB sale 7.963. Una vez teniendo RC y RB podemos calcular las otras dos reacciones por simple estática. RA sale menos 0,9 y RC 3,071. Muy bien. Reflexiones sobre este ejercicio. Es largo, sí. Un poco tedioso, tal vez. A diferencia de los anteriores ejercicios que hemos realizado, sí, porque estamos esta vez utilizando o necesitamos resolver dos variables, que eran RC y RB. Pero esta es la forma manual, ¿no? Muy bien. Con esto vamos a terminar el tema de lo que es el repaso del método de fuerzas. Vamos a ver de que existen métodos mucho más potentes, ¿no? Los métodos matriciales que vamos a utilizar en las siguientes clases. Este video lo tienen que pasar a los apuntes, es importante. Se habrán dado cuenta de que son muchas fórmulas, muchos detalles. Así que la recomendación es construir las ecuaciones, realizar los cálculos, desarrollar este video en vuestros apuntes paso a paso. No verlo el video no les va a servir absolutamente de nada, ¿no? Si no lo replican en vuestros apuntes. Así que, muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.